En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso, hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmonteria.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. En UNRWA, operamos y administramos de forma sostenible la central hidroeléctrica. Invertimos en el manejo responsable del recurso hídrico y pesquero del embalse, restauración de bosques, conservación de flora y fauna, programas voluntarios de salud, apoyo a proyectos productivos de comunidades vecinas y en la consolidación del ecoturismo en el Alto Sinú. UNRWA, generación sostenible, vigilada Superservicios. ¿Qué tal, respetados y respetados televidentes de www.monteriaradio38grados.com, Periscope, Twitter, Facebook, Instagram? Soy Toño Sánchez Jr. Aquí se inicia Periodismo Actual, programa de análisis, de opinión y de interpretación. A todas las personas que nos regalan estos minutos, absolutamente toda nuestra gratitud para con ustedes. Mire, que ese Dios que usted conoce, como lo quiera llamar, le retribuya esa generosidad de su tiempo para con nosotros, con todo tipo de regalos, de bendiciones y de milagros. Y les recuerdo que los milagros existen. En este preciso instante deben de estar aconteciendo muchos de ellos, y que esos milagros, que esas bendiciones y que esos regalos para usted los declaramos que sean en salud, gozo, alegría, prosperidad de todo tipo, abundancia de todo tipo, riqueza de todo tipo, que fluya en total armonía divina para usted y de usted para los demás, en belleza, en armonía, en trabajo, en disciplina, en perseverancia, en alegría y en sueños en grande. Usted no le complica la vida ni a ese Dios, ni a la misma vida, ni al universo cuando sueña en grande. Somos nosotros quienes nos enredamos con que dejamos que nos controle acá. Por eso, cada mañana, desde aquí, afectuosamente y con todo respeto, esa recomendación de convertirse en ese férreo celador, en esa férrea celadora de esos pensamientos, a conductarlos, dirigirlos, reencauzarlos, enfocarlos a eso que usted desea, a esos sueños, a lo que usted piensa, dice y hace, a construir ese hilo conductor, ojalá irrompible, entre esos sueños y las acciones que va a desarrollar y a desplegar para lograrlos. Mire, que va a ser difícil, no hay duda de eso. Que nos vamos a caer, no va a haber más verdad que esa. Que nos van a hacer zancadilla, certeza total. Que nosotros mismos vamos a autosabotearnos, realidad total. Pero nos levantamos, enderezamos los hombros, nos sacudimos bien y seguimos persiguiendo esos sueños. Los demás podrán decir lo que les venga en gana, pero usted no lo define eso, usted lo define esos regalos, si se quiere inmerecidos, que ese Dios, que la vida, que el universo le ha dado a cambio de nada. ¿Y qué son? Su fuerza, su coraje, su fuerza de voluntad, su valentía, su entrega, su perseverancia, su constancia, su disciplina y esos mismos sueños que persigue. Es lo que va a definir quién es usted. Y muchos regalos más que usted ya sabe que los tiene y que los conoce. Eso es lo que lo va a definir, no lo que los demás digan. Corra su carrera, disfrute donde está. Olvídese de esa vida de complacencia. Está complaciendo a los demás para que lo acepten, como si usted fuera un borrego, para que lo acepten en el redil. No, nada de eso. Complázcase usted mismo, quiérase usted mismo, ámese usted mismo, llénese. Mire,
pero de excesiva autoestima, de gratitud, y ver a ver cómo va a fluir todo eso naturalmente para los demás, incluidas todas esas personas que no se lo merecerían. Pero bueno, por ahí usted va a estar en otro nivel que eso no le va a interesar. Y no olvide de llenarse de excesiva, pero de excesiva gratitud. Les recuerdo que hoy es miércoles 18 de agosto del año 2021. El IDEAM pronostica para hoy en Montería cielo parcialmente nublado, temperatura máxima de 32 grados centígrados, temperatura mínima de 23, 20% probabilidad de posibles lluvias. Hace 6 días, todas las mañanas amanecía serenando o lloviendo un poco duro. Hoy fue el de tantos días, después de esos 6 días, el que no amanece así en la ciudad de Montería, en este sector de la ciudad de Montería, porque pudo haber amanecido lloviendo en otros sectores. Bueno, dos temas que causan urticaria, molestia, pero es por la forma en que es abordado. Entonces, cuando se aborde verdaderamente desde la orilla del debate respetuoso y no desde la orilla del odio, el deseo de venganza y de desquite, no vamos a poder encontrar salidas. Y mírenlo, así como lo dice uno al inicio de este programa, usted quiere montar un negocio, ¿qué fue primero? ¿El negocio, el deseo, el sueño o las acciones desplegadas para lograrlo? Fue el sueño, ¿verdad? O sea que lo tuvo primero en la mente. Allí muchas veces usted pensaría, ¿y si quiebro? ¿Y si me va mal? Pero a la vez usted combatía esos pensamientos diciendo, pero es que me va a ir bien, es que lo voy a hacer bien. Entonces esa es como la magia de cómo se derrota uno con otro y enfocarlos. ¿Y en dónde los enfocó? En que sí le va a ir bien. Y convirtió eso en ¿qué? En una realidad. Y el sueño se convirtió en ¿qué? En ese negocio el cual usted tuvo ese deseo y así, y lo construyó. Bueno, si un país en su mente está lleno de venganza, de ira, de resentimiento, de odio, que estamos construyendo, aunque usted no lo crea, muchas personas apacibles, tranquilas, se llenan de esa ira, de ese resentimiento, y a veces ven con buenos ojos un atentado contra esas personas a las cuales ellos odian. Y si los matan dicen, hombre, yo no quería eso, yo no lo autoricé, pero se lo buscó, o siento un fresco porque lo he escuchado. Y eso es terrible, porque ya cuando tú muestras una neutralidad ante quitarle la vida a una persona que tú la ves como adversaria en un debate, ya eso no es una democracia, ya estamos en una sociedad criminal. La Corte Constitucional, dentro de pocos días, si no es que es hoy o mañana, va a fallar la figura que se conoce como el estado de cosas inconstitucionales o estado de cosas inconstitucionales. Es un mecanismo de protección de los derechos fundamentales que se ha creado bajo la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Podrán muchos decir lo que quieran de la Corte Constitucional, pero no podremos decir jamás que hayan pecado por proteger los derechos fundamentales, que creo que lo han hecho, y a costa de mucha crítica, y a veces de manera excesivamente generosa. Pero bueno, entre sus funciones está esa, entonces la está cumpliendo. Perfecto. Yo quisiera que me permitieran, con todo el debido respeto y con mucho afecto, leer unas líneas de qué es esto, para que cuando empecemos a debatir no empecemos a decir lo que no es. Entonces la gente no termine yéndose de la conversación porque usted está diciendo una barbaridad que no tiene nada que ver con eso. Y al final hago los respectivos comentarios, como siempre, de los cuales usted podrá estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Entonces, he tomado como base una tesis
para un doctorado de la doctora Ángela Matilde Navarro Monterrosa, de la doctora Malca Irina Mesa y de la doctora Josefina Quintero León, todas de la Universidad de Cartagena. Bueno, el resumen, para decírselo, el estado de cosas inconstitucionales es una herramienta y o mecanismo de origen jurisprudencial creado con el fin de proteger los derechos fundamentales de la población colombiana. Esta tuvo su origen y desarrollo en la Corte Constitucional, colegiatura que a través de la tal figura ha impulsado la materialización de los derechos de grupos que han padecido graves violaciones de los mismos. En Colombia, en varias decisiones se ha declarado un estado de cosas inconstitucionales, pues se han encontrado situaciones que lo han ameritado debido a la violación masiva y sistemática de derechos fundamentales, omisión de las autoridades responsables para adoptar medidas que busquen garantizar tales derechos, utilización masiva del mecanismo de la tutela como medio de defensa de los derechos conculcados, entre otras. Estas situaciones han creado un marcado problema social que amerita la intervención colectiva de los poderes públicos para coadyuvar en su superación. Gracias a la existencia de esta figura, población vulnerable como las personas en situación de desplazamiento forzado, la población carcelaria y los defensores de derechos humanos han recibido un apoyo en la lucha permanente de protección a sus derechos fundamentales. En Colombia es uno de los países donde más se violan de manera masiva y sistemática los derechos fundamentales de las personas. Esto no es mentira. Especialmente de aquellas que por sus características y condiciones son más susceptibles de sufrir maltratos a sus derechos. Ante estas violaciones, la Corte Constitucional, como garante de los principios y normas consagradas en la Constitución, ha concentrado sus esfuerzos en la protección de los derechos fundamentales de los individuos y grupos de la sociedad. Esta labor ha sido de gran importancia para los grupos poblacionales más vulnerables. Bueno, ese mecanismo para garantizarlo, la Corte se ha amparado en el artículo 241 de la Carta Política. En ejercicio de su competencia ha utilizado la figura del control de constitucionalidad, esto es, mediante la revisión de oficio de determinadas leyes y decretos, y en especial de la revisión discrecional de las acciones de tutela. Ha protegido con vehemencia los derechos de la población vulnerable. Sin embargo, se han presentado diversas situaciones de altos niveles de vulneración de los derechos fundamentales y a su vez respuestas institucionales poco acertadas y eficaces, en donde los fallos de reiteración de jurisprudencia y los precedentes judiciales no son suficientes para dar solución a problemas de grandes dimensiones. Aquí la Corte ha acudido a la figura mencionada en aras de encontrar soluciones definitivas a la vulneración de los derechos, tratando de prevenir nuevas violaciones. Bueno, y termino con una parte de la sentencia esa, la T025 de 2004, es más, usted la puede buscar en Google y ahí va a encontrar la definición de la misma Corte Constitucional sobre qué es esa figura de la situación de cosas inconstitucionales. Entonces, en sentencia T025-2004, la Corte enumera los factores que se deben tener en cuenta para determinar cuándo existe un estado de cosas inconstitucional. O sea, estos requisitos vienen en esas 235 páginas de la sentencia que va a salir de la Corte Constitucional en estos días. Y es, primero, la vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afecta a un número significativo de personas. Segundo, la prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los derechos. Tercero, la adopción de prácticas inconstitucionales como la incorporación de la acción de tutela como parte del procedimiento para garantizar el derecho conculcado. Cuarto, la no expedición de medidas legislativas, administrativas o presupuestales necesarias para evitar la vulneración de los derechos. Quinto, la existencia de un problema social cuya solución compromete la intervención de varias entidades, requiere la adopción de un conjunto complejo y coordinado de acciones y exige un nivel de recursos que demanda un esfuerzo presupuestal adicional importante. Y sexto, el hecho de que si todas las personas afectadas por el mismo problema acudieran a la acción de tutela para obtener la protección de sus derechos, se produciría una mayor congestión judicial.
Todo esto para decirles que la Corte Constitucional, amparado en esos 6 puntos, va a declarar la figura de la cual estamos hablando, del estado de cosas inconstitucional con respecto al proceso de paz con la FARC, en donde conceden y ordenan al Estado colombiano y a todas sus instituciones, ministerios, departamentos administrativos, departamentos del orden nacional, del orden departamental, departamentos que tienen esa vocación de que son descentralizados, todos tienen que hacer cumplir lo que ellos van a ordenar, y es que se le cumpla a la FARC el proceso y lo acordado. ¿Por qué dije que esto causa bronca? Porque es verdad. ¿Cuándo fue el primer fallo de trascendencia de esta figura de estado de cosas inconstitucional? No sé si ustedes lo recuerdan, pero fue cuando se vio ese gran desplazamiento en Colombia y la Corte hizo eso y ordenó a todos los departamentos, al gobierno nacional, a todos los ministerios, a que tenían que integrarse para buscarle las soluciones a los desplazados. Es de allí que nacen ciertas dependencias en gobernaciones, en municipios, para buscar la solución a los desplazados. O sea, si la Corte no hubiese hecho eso, ¿te puedes imaginar cómo están los desplazados? Bueno, esto tiene algo de crítica, y es que los puritanos vienen y dicen que entonces la Corte está legislando. No quiero entrar en esa discusión ahora, hoy, en este tema, porque es un tema apasionante, es un tema interesante. Y sí, la gran pregunta es, ¿está invadiendo la Corte Constitucional los terrenos del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo cuando hace este tipo de fallos? Ojo, la entonación es un interrogante. Interrogante muy, muy interesante, lo reitero, para tenerlo en debate en este programa, en cualquier escenario o en cualquier escenario académico. Pero no es el momento para tocarlo. Pero sí puedo decir que cuando una Corte Constitucional, que es la que tiene la salvaguarda de los derechos fundamentales, ve que esos otros poderes lo que están es como amangualados, como dicen los mexicanos, colinchados, para no cumplirlo y para violarlos, como lo dice, de manera sistemática, y para no cumplir la ley, hombre, yo creo que la Corte debe actuar. Es mi opinión. ¿Qué ha venido sucediendo? Que este gobierno, en una terquedad, y porque no le gustó el proceso de paz con la FARC, porque como no lo hicieron ellos, entonces por eso no les gustó. Yo sí vuelvo a mi discurso. Yo creo en los procesos de paz, yo creo en la justicia restaurativa, yo creo en la reconciliación, yo creo en el perdón, y yo creo que este país tiene la obligación de reconciliarse. Y yo creo que este país, su gran problema hoy es el odio, el rencor, el deseo de venganza y la corrupción. Que hay disidencias, por supuesto que las hay, y es que en todos los procesos lo va a haber, en todos los procesos. Mire, no existe el proceso de paz perfecta, quítenselo de la cabeza, por favor, con todo el debido respeto se los digo, y con esta vehemencia. No existe un proceso de paz perfecto. La paz perfecta no existe. No existe una ley en el mundo como la 975 con la que se desmovilizó, que es muy diferente a un proceso de paz, las autodefensas. No existe. Búsquemela. Búsquemela. En el idioma que usted quiera. No existe. No existe un proceso de paz con tantas salvaguardas. Y si usted quiere utilizar esta palabra, que yo no la quiero utilizar, pero es la de común y podría comprenderse más fácil, tan amarrado. Pero yo me gusta más la palabra salvaguardas, para evitar que le hicieran conejo a la FARC. Yo les hago una pregunta. Tú tienes un fusil 50 años, 40 años,
Y lo vas a entregar para que te metan preso, si no te derrotaron. No me cansaré de decirlo. Las autodefensas ganaron la guerra a sangre y fuego, y con mucha sangre inocente derramada, pero perdieron la paz. Las FARC perdieron la guerra, pero ganaron la paz en la negociación. Y el Estado colombiano, por esconderse en esos conflictos para asaltarse a todo ese mismo Estado, perdió la guerra, perdió la paz, perdió la dignidad y perdió todo. Y ahora toda esa dignidad, todo eso que perdió, se lo quiere cobrar a los que negociaron. Tú te sientas conmigo a negociar un carro y yo vengo y te digo, te ofrezco tanto. Tú no te tienes por qué molestar por eso. Lo que tienes que decirme es, hombre, Toño, eso que tú me estás ofreciendo no es lo que vale el carro. Yo no voy a hacer negocios contigo, te paras y te vas. ¿O es que tú me combinaste a que te tengo que pagar eso? ¿Tú me derrotaste acaso? Las FARC llegaron derrotadas a la mesa, llegaron golpeadas, que es muy diferente a estar derrotados. El M-19 sí llegó derrotado. Los tenía encerrados en un cerro allá para el Valle del Cauca, para el sur de Colombia. Y si no es por Belisario Betancur, los acaban. Y muy a pesar de eso, miren todo lo que les pasó después que se salieron. Los mataron a todos. Bueno, a casi todos. Para que ustedes se den cuenta cómo son los procesos en Colombia. O sea, le hicieron conejo. Que si la UP era el brazo político de la FARC, esa es una muy buena también discusión y debate. Pero ahí tiene que quedar algo bien claro. Sí hubo gente en su momento que dijo que no a esa unión FARC-UP. Hubo gente al interior que lo dijo y la misma FARC los mataron. Y hubo gente que sí tomó la bandera de la UP como un brazo político armado de la FARC. Y vino un Estado amparado en decretos de estado de sitio y amparados en grupos paramilitares y amparados no solo en grupos paramilitares, sino porque hay que quitarse la cabeza. Mire, el Estado sí tuvo grupos de sicariato, de hacer trabajo sucio. ¿Dónde aprendieron eso? En la Escuela de las Américas, que fueron de las primeras lecciones que le dieron a los militares latinoamericanos para contener el comunismo. Bueno, pero muchos de esos oficiales eran jóvenes y regresaron a sus países, y en sus países todavía había conflicto armado, conflicto con la guerrilla, y siguieron utilizando esas mismas tácticas. Y sistemáticamente los acabaron. No lo podemos negar. No lo podemos negar. Entonces vamos a vivir en esa eterna aniquilación del otro. ¿Será que queremos seguir bebiendo más sangre ajena e inocente? Que ahora todo el mundo se la tira de líder social y eso. Bueno, eso es otra cosa. Entonces el Estado tiene que demostrar o tiene que buscar una determinada legislación para ver cuáles son las características de una persona para demostrar que es líder social. Porque muchos de esos líderes sociales son líderes de invasiones y cosas esas, de invadirle la tierra a una persona, invadir esto, porque los hay. Entonces, o vienen y tienen problemas sentimentales, ¿sabes? Entonces se están saliendo con la esposa del otro, el otro viene y toma la decisión de fregarlo. Eso no murió en su acción. O entre las funciones de los líderes sociales está la infidelidad, írsele a dormir la esposa al otro, o la novia, o invadir, o prestar una plata y después no pagarla. Ese es el gran problema de este país, ese escalamiento de la violencia, en donde ya tú no permites que los jueces diriman esos conflictos y esos problemas, sino que el ciudadano va y los dirime a mano propia. Y es tomarse la justicia en las manos. Eso es lo que estamos viviendo y eso va escalando. Usted no se da cuenta que ya en un almacén usted viene y reclama y dice, esto no me gusta, la otra persona es una persona violenta. Y uno dice, esto no tenía por qué llegar hasta allá. Por ese escalamiento
¿Y ese escalamiento dónde vino? De la violencia que ha vivido Colombia. Y no le vamos a poner fin. Yo pregunto, ¿qué amenaza para la democracia colombiana son ahora mismo la FARC? Los que se entregaron. ¿Qué amenaza? Yo vengo y digo, se van a tomar poder. ¿No vieron ustedes que hace 2 años, 3 años, Timochenko se tuvo que retirar porque no aguantó la tirada de tomate, huevo, piedra, de todo lo que le hacían? ¿Se les olvidó? ¿Ustedes creen que...? Y esos colombianos, ojo, esos colombianos yo recuerdo, a diferencia de los que protestan ahora, no tuvieron que primera línea y segunda línea y no sé qué, y ahora vamos... No. Fue algo espontáneo. Pero esto no debe continuar. Ya se hizo ese proceso de paz. Hay serios reparos. Si ustedes quieren, yo sí acepto un gran debate a los ajustes y reparos que pueda tener el proceso de paz. Pero ya se hizo. Mire, se puede morder el codo Duque y Uribe, pero no va a cambiar, a no ser que suceda lo que Uribe dijo en una ocasión si no lo elegían la tercera vez. Puede suceder una hecatombe. ¿Y qué es una hecatombe? Un golpe de Estado, cerrar el Congreso, cerrar las Cortes y declarar una tiranía y una dictadura con fines de tiranía. Y ahí sí es cierto, ahí sí utilizo una palabra bien callejera, ahí sí la más el último, y ahí sí los guerrilleros que se entregaron ese proceso de paz a correr para el monte, los que alcancen a irse para el monte. Eso es lo que se quiere aquí. Ya dejen a esa gente en paz, ya hicieron el proceso de paz. Mire, van a llevar sobre sus hombros, así pidan perdón, pero llevan sobre sus hombros cientos de muertos, cientos de pueblos acabados, y toda su ropa, por muy blanco que se vistan, por muy oscuro que se vistan, siempre va a tener esas manchas rojas de esa sangre. Y esa gente va a ser siempre diferente a usted y a los demás. Confórmese con eso. Eso se llama reproche social. Y eso es lo único que queda. Pero ya hicieron el proceso de paz. Pertenecemos a un Estado de Derecho, nos guste o no. Pero que exigimos el Estado de Derecho cuando nos conviene. Pero cuando no nos conviene, sí violentamos el Estado de Derecho. Y eso no es una manera de ser subversivo. Simplemente que usted no tiene un fusil, pero ellos sí lo tenían. Entonces, conclusión, también nos hemos convertido también en subversivos. Claro que sí. Se viene todo un debate por si la Corte Constitucional vota, pero esa es la ponencia, declarar el estado de cosas inconstitucionales con respecto al proceso de paz con la FARC. Yo recuerdo otro punto bien importante cuando lo declararon, cuando la población carcelaria, cuando el hacinamiento, ustedes recuerdan. Y miren, muy a pesar de haber hecho todo eso, más indigno no puede ser una persona que esté detenida. Y yo lo he dicho. ¿Quién ha dicho que la pena de muerte por hacinamiento existe en Colombia? ¿O en qué país del mundo existe? ¿Cometieron un delito? Sí. Pero la Constitución y la ley dice que va a ser juzgado y si lo encuentran culpable lo condenan a un centro carcelario y se va para una cárcel. Pero eso no significa ni es sinónimo de indignación, de que la persona sea que no se le respete la dignidad humana. Que su delito es su delito. Terrible, sí, terrible. Pero eso es una cosa. Y ya está condenado. Y así lo dice la Constitución y la ley. Pero otra cosa es la dignidad humana. Así estés condenado. Esa fue otra figura que ellos... Y miren, ¿ustedes creen que se ha solucionado el problema de los desplazados? No se ha solucionado. Muy a pesar de ese fallo, de esa declaración de estado de cosas inconstitucional. ¿Ustedes creen que se ha solucionado el problema carcelario? No. ¿Se va a solucionar el problema de la FARC? No sé, no lo sé, no sé. Pero ya ahí podrían entrar en desacato desde el presidente hasta los ministros. Y uno no sabe en qué puede terminar eso más adelante. Y vamos a ver cómo se quita ese guante
que le viene para encima al gobierno de Duque y a todos los que han patrocinado que no le cumpla los acuerdos a la FARC. Proceso de paz es proceso de paz. Ahí a nadie obligaron a firmar. A nadie obligaron a firmar. Yo nunca vi un fusil en la cabeza de los de la FARC para firmar, como tampoco lo vi en la cabeza de los negociadores del gobierno. Es más, lo veía era tomando ron y vaina y en los sitios esos de allá de Cuba, en los bares, oyendo boleros, qué sé yo. O sea, estaban negociando entre amigos. Bueno, y también es cierto, cuando tú estás en un proceso de paz, tú tienes que empezar el proceso de paz con tranquilidad, no con violencia. Pero ya está bueno ya de esto de la FARC. Yo quiero decirles que esto es nadar en contra de la corriente. Ese proceso tiene demasiadas salvaguardas. Ese proceso tiene demasiados aliados en el extranjero. Países que tienen muchos negocios con Colombia y que el solo hecho que empiecen a frenar los negocios con Colombia ponen en grave riesgo la economía del país. ¿Y qué hacer? Darle una oportunidad a ese proceso, perseguir en caliente a todas esas disidencias y al ELN, que es al único que no persiguen, porque todavía existe ese romanticismo de la Iglesia Católica por el ELN. Entonces, ¿y perseguir qué? El narcotráfico y atacar todas las formas, porque ahí sí es verdad que se nos quedó que todas las formas de lucha era del comunismo. Pero si ya eso se acabó. Ya la FARC se entregaron. De pronto las que la tienen son las disidencias, pero la tienen porque el ejército de Colombia no ha querido y se ha aburguesado. Porque están defendiéndose de tanto falso positivo, que no es la palabra correcta. Pero las formas de lucha, de todas las formas de lucha que hoy se está viviendo, no se está viviendo al amparo del socialismo ni del comunismo, sino de la corrupción. Ahí sí es cierto. Cuello blanco, cuello negro, cuello azul, cuello rojo, cuello amarillo, cuello verde. Todos, ahí sí combinan todas las formas de lucha para saltarse al Estado colombiano. Hemos llegado al final de nuestro programa, nos extendimos demasiado, no lo voy a terminar como termino todo. De verdad, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Disculpen la vehemencia y tienen todo el derecho a no estar de acuerdo con los comentarios, pero en algo sí tenemos que ponernos de acuerdo, que tiene que acabarse el derramamiento de sangre y que tiene que acabarse el odio, a dirimir todo con odio, con resentimiento, con deseo de venganza y con la búsqueda de la destrucción del otro. Mil gracias. No te olvides de llenarte de excesiva, pero de excesiva gratitud. En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso, hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmonteria.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. En UNRA, operamos y administramos de forma sostenible la central hidroeléctrica.
Invertimos en el manejo responsable del recurso íctico y pesquero del embalse, restauración de bosques, conservación de flora y fauna, programas voluntarios de salud, apoyo a proyectos productivos de comunidades vecinas y en la consolidación del ecoturismo en el Alto Sinú. URRA, Generación Sostenible, Vigilada Superservicios.